Bienvenidos a esta edición de Materia Gris. Esto es Tormenta Cerebral, una sección que hacemos debate en las últimas semanas de cada mes. Sin embargo, esta vez queremos hacer dos ediciones, puesto que el tema que tenemos es un tema muy amplio. El pasado 15 de agosto se cumplieron los primeros 100 días del actual gobierno y estamos a la espera de ese anunciado informe. Aunque se trata simplemente de una costumbre que no es oficial, quizá estos 100 días, más o menos 3 meses y pico, sea un poco tiempo para evaluar a un nuevo gobierno. Sin embargo, puede ser el tiempo en el que podamos ver con claridad qué es lo que ha pasado con la nueva administración de este 2014. Para desmenuzar esos primeros 100 días tenemos dos invitados. El primero es Giovanni de Bruz Jiménez, él es integrante de la Comisión de Cultura del Partido Acción Ciudadana, es comunicador y director también del sitio web culturacr.net. En calidad de contraparte tenemos a Antonio Ortega Gutiérrez, quien es miembro de la Comisión Política del Partido Frente Amplio, además es asesor legislativo de este partido y actualmente también estudia Sociología en la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos, amigos, los tuvimos también hace un par de meses, ¿verdad? Hablando sobre las nuevas pintas, sobre las pintas del nuevo gobierno. Teníamos apenas poquito tiempo de haber entrado en la nueva administración y sin embargo creíamos que era pues, un tiempo también justo para hablar un poquito de la labor del nuevo gobierno. Para empezar la discusión quisiera que viéramos un momentito unas palabras que dijo Giovanni en el programa que les estamos hablando, el programa pasado, las pintas de un nuevo gobierno. Veamos. Qué difícil saber por dónde empezar cuando hay tantos elementos de juicio y tan pocos elementos de análisis. Y mucho de lo que se está haciendo a nivel de redes sociales es proselitismo, consignas, teorías de conspiración y rebuscamiento. Y esa es mi conclusión por el momento. Hablemos a los 100 días, con mucho gusto. Yo creo que podemos tener conclusiones más certeras sobre este proceso. Giovanni, Antonio, entonces retomando las palabras de Giovanni de Bruz, tenemos entonces ya suficientes elementos para tener un cuerpo de análisis con respecto al nuevo gobierno y estos primeros 100 días. Si quieren empezamos con Antonio. Sí, claro que hay un cuerpo de análisis. Se han dado manifestaciones propias de cómo va a ser la ruta del gobierno, cuáles son los principales síntomas que tiene, lo que nos preocupa también desde el Frente Amplio, la poca coordinación que hay con respecto a la Asamblea Legislativa, el retroceso que se ha dado en ciertos temas que por lo menos en el programa anterior habíamos tomado como avances, como parte de las pintas que habíamos para bien, retrocesos. Se pueden ver también una gran presión por parte de sectores fácticos de la población, medios de comunicación, los de siempre, ¿verdad? Tratando de condicionar la labor del gobierno o el actuar. También hemos visto los problemas internos y la poca coordinación que parece que hay con respecto a los rangos. En políticas de Estado como tal no se ha podido ver tanto, hay cosas que se han atrasado. Ocupamos ver también cómo encontraron las carteras los ministros, ocupamos ver tal vez cuáles son los proyectos estrellas que se van a hacer por lo menos de la bancada oficialista. No hemos visto hasta el momento desde la bancada del PAC agruparse con grandes temas, proyectos nacionales. Lo que estamos haciendo es trayendo un poco los que ya vienen en la agenda legislativa, algunos nuestros, algunos del PAC, otros del gobierno pasado y el gobierno antepasado. Entonces yo creo que eso es lo que hace falta, pero sí estamos viendo como un comportamiento preocupante de descoordinación a la hora de trabajar tanto en los ministerios y en la Asamblea Legislativa, como la preponderancia que uno espera tal vez en ciertos temas por parte de la presidencia. Creo que efectivamente el PAC no estaban preparados para gobernar, o sea, no estaban preparados para gobernar efectivamente. En los ministerios se ve eso, la propia crítica del partido, de los militantes del partido a la inclusión de un montón de gente de otros partidos, gente de la Unidad, gente de Liberación Nacional dentro de esos nombramientos. Se ve que ese tema del mejor equipo de campaña es justamente un eslogan, porque estaban muy lejos de tener el mejor equipo. Y bueno, eso es lo que nos encontramos ahorita con respecto al gobierno de Luis Guillermo. Y también hay que decirlo, hay una oposición, un animal herido que es Liberación Nacional, que está haciendo y seguirá haciendo fiesta de todos estos errores.
que les guste o no, el PAC representó un cambio en estas elecciones y Liberación, el Libertario, están haciendo fiesta sobre todos estos errores. Lamentablemente el PAC parece que no echa para su saco como para defenderse en la Asamblea Legislativa ni para planteárselo en los medios de comunicación. Giovanni, hablemos entonces mejor de 2 aciertos que haya tenido la administración de Luis Guillermo Solís en estos primeros 100 días. Yo prefiero, Martín, y esto creo que es muy importante, hablar como analista, como un observador del proceso y de la dinámica gubernamental que hemos visto, más que como un miembro del PAC. Creo que eso me permite tal vez un poco de amplitud a la hora de evaluar y valorar. Creo que después de 100 días sí tenemos más elementos. No creo que los suficientes para emitir juicios de valor como los que he escuchado en los medios de comunicación o en las redes sociales o incluso con la gente, ¿verdad? Los costarricenses somos muy asiduos a determinar cosas a partir de sospechas o de presunciones y eso creo que se ha estado dando de alguna manera en estos primeros 100 días. Yo no sé si será una circunstancia muy particular mía, pero yo nunca había visto 100 días tan agitados y con tanto interés en la gente acerca de opinar sobre el gobierno. Y es natural, es el primer gobierno de oposición real que vemos en Costa Rica después de décadas. Y sí, hay logros, claro que hay logros, es decir, tenemos muchas cosas importantes que aquí se dejan pasar por alto. El Frente Amplio tiene un acuerdo con el Partido Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa en la que hay varios proyectos que son de interés a partir de una negociación, que son de interés de ambos partidos y que se dio a partir de una negociación y que está avanzando. A pesar de que el Frente Amplio haya dicho, bueno, me hacen esto o nos alejamos del pacto, todo eso es parte de la dinámica. Es decir, mientras el pacto esté de pie, mientras se le esté cumpliendo con algunos aspectos de ese pacto al Partido Frente Amplio y a los demás partidos, es parte de la negociación y además es parte, Martín, de la gobernabilidad que se requiere en un país que, como vimos en las elecciones pasadas, está bastante dividido y bastante fragmentado. Antes de llegar a la pausa, Giovanni, disculpe que le quite la idea un momento. Tenemos un minuto antes de la pausa. Quisiera que puntualicemos 2 cosas positivas del gobierno en esos primeros 100 días. Yo diría en principio que el gobierno ha tenido capacidad de negociación y ha sido estratégicamente asertivo. Capacidad de negociación. Yo creo que hay un avance, un proyecto de ley que están presentando para regular las cajas de empeño. Me parece un proyecto que... Con horarios. Sí, que hacía falta, porque evidentemente eso es a vista de paciencia todos nosotros vemos que ahí se hace una cadena de delitos alrededor de las cajas de empeño que toca los bolsillos y que hay empresarios y gente que tiene mucho que ver con la violencia en este país que se mueven alrededor de las cajas de empeño. Me parece un gran esfuerzo. Para puntualizar sobre algunos otros temas, vamos a hacer nuestra primera pausa en esta edición especial de Materia Gris y ya regresamos. Regresamos de la pausa aquí en Materia Gris. Esta es una edición especial que se llama Tormenta Cerebral. Estamos conversando con Giovanni de Bruce y Juan Antonio Ortega con respecto a los 100 primeros días de la administración de Luis Guillermo Solís. Voy a hacer una pregunta no tan puntual, es un poco amplia, pero bueno, Luis Guillermo Solís gana las elecciones más allá de su partido. No sé si estamos de acuerdo en eso. Gana Luis Guillermo Solís, no realmente gana el PAC. Y cuando Luis Guillermo Solís entra al poder, se tiene que agarrar de mucha gente que no precisamente es del PAC, ¿verdad? Se asocia con gente de la Universidad de Costa Rica, con gente del Partido Unidad Social Cristiana y otros más por ahí. ¿Cómo analizarían ustedes esta situación de tener un gobierno pluralista en ese sentido? Lo que pasa, Martín, es que en realidad hay Luis Guillermo Solís y el Partido de Acción Ciudadana ganan estas elecciones por la conjunción de varios aspectos. Aquí tenemos que considerar la capacidad y la inteligencia de un candidato, además carismático como lo es el señor presidente de la República. Tenemos que conjuntar que la gente en Costa Rica tiene una tendencia a buscar el centro, que la alternabilidad política, es decir, que ya había que cambiar a Liberación, no solo por los casos de corrupción, sino porque la historia nos dice que después de 2 gobiernos no se gobierna un tercero el mismo partido. Entonces hay una alternabilidad, la gente empieza a sentir la necesidad de cambiar, pero la gente quería cambiar. Todo lo que significa cambiar, y tal vez habían opciones que no les daba al costarricense seguridad de ello.
Y después hay una campaña de miedo que se va en diversos frentes, es decir, una campaña contra los extremos, cualquiera que estos fueran. Y entonces esa campaña contra los extremos va conduciendo al electorado de alguna manera a preferir la tendencia centro. Y el Partido de Acción Ciudadana, que ya tenía un legado de ética, de anticorrupción, de decencia y de ser un partido de centro que conjugaba propuestas de varios sectores y de varias orientaciones, le daba al electorado eso. Entonces, por un lado está el candidato, pero también está el partido. Entonces, todo este cuadro genera que al final la gente se decante por el candidato que le daba más seguridad y que le daba una mejor expectativa de lo que podría ser un buen gobierno. Antonio, perdón, ¿qué hubiera pasado en un caso hipotético de que el Frente Amplio hubiera llegado al poder? ¿Se hubiera tenido que valer el Frente Amplio también de uniones con gente de otros partidos, así como se está viendo en este caso el de Luis Guillermo Solís, o el Partido Frente Amplio tenía un grupo de trabajo consolidado? Sí, claro, en campaña era una pregunta que se nos hacía mucho y efectivamente se sabía que para la gobernabilidad de este país se ocupaba gente de varios frentes, gente de varios partidos. Sin embargo, es claro que los acercamientos, por lo menos que ha tenido el PAC, manteniendo ciertos jerarcas, manteniendo ciertos salarios, como el de Fernando Naranjo, llamando tanto a esa élite social cristiana de los años 90, que ya había gobernado este país, como tocándoles el pie para que los llegaran a salvar. Efectivamente eso no hubiera pasado, porque sí creemos que inclusive en el Partido Acción Ciudadana, y me atrevo a decir que nosotros en el caso hipotético hubiéramos pensado 1000 veces más en personas que hay en el Partido Acción Ciudadana, que hoy no están en ningún ministerio, que llamar a cierta gente de la unidad, que mantener a ciertos jerarcas. Es obvio que estoy hablando hipotéticamente, pero en campaña, y esa es la diferencia, el PAC no estaba preparado para ganar, o sea, no estaba preparado no se estaba haciendo la mente para gobernar, porque justamente gana en las últimas semanas. Y aquí quiero aclarar algo que dice el compañero Giovanni. Efectivamente hubo una campaña del miedo, pero la campaña del miedo se enfocó hacia el Frente Amplio, porque o sea, yo no vi campañas millonarias o anuncios contra el extremo de la derecha, o contra el Partido Liberación Nacional, o contra el Partido Movimiento Libertario, contra la Unidad Social Cristiana. Se atacó, se caricaturizó a la izquierda. Es evidente que Luis Guillermo Solís es una carta para un sector conservador, para un sector pudiente de este país, que efectivamente tenían miedo que el Frente Amplio gobernara y que un pésimo candidato como Johnny Araya, o mucho menos un candidato desgastado como Otto Guevara, sabían que era la peor carta que se podían jugar. Luis Guillermo Solís hace una cosa muy astuta, digo Luis Guillermo Solís porque no es el PAC, hace una cosa muy astuta, y es que se rodea desde inicios de campaña de Elio Fallas y Ana Elena Chacón, que sabemos que a un sector de este país, no necesariamente el sector más amable ni el sector más bondadoso, le da mucha tranquilidad tener a esta gente en un gobierno. Entonces yo creo que esas fueron las circunstancias y cómo se asistió todo para que se generara el voto de Luis Guillermo Solís. No creo, jamás creo que, ahora ya estábamos hablando del estratega de campaña, no creo que el éxito de Otón Solís sea por una estrategia de campaña, sí, porque yo creo que eso es restarle muchísimo peso a la cuestión social, al contexto político y a los medios de comunicación en este país. Yo creo que fue una campaña que supo subirse, pero... Bueno, nos agarramos de este punto para hacer la siguiente pregunta, Giovanni, y es que el tema de Iván Barrantes se ha vuelto un tema hasta de culebrón por el peso que tiene también Otón Solís como líder del partido. Ahorita claro, vamos a hablar más específicamente de Otón Solís y la figura que tiene, ¿verdad? Pero quisiera hablar de Iván Barrantes. Iván Barrantes ganó 111 millones como asesor por haber ganado la campaña. Parece que estaba trabajando de gratis en Casa Presidencial, sin embargo era consultor y asesor en empresas privadas. Sí. ¿Cuál es su posición con respecto al tema? En realidad voy a tratar de plantear un análisis lo más objetivo posible. El tema de Iván Barrantes es haber sido irrespetuoso con el público y haber sido irrespetuoso con el partido, con las declaraciones que él le dio a la prensa. Desde ahí
el problema es que se da y se genera el culebrón. Sí. Pero en realidad lo que él hizo fue un contrato que se lo hace cualquiera consultor a cualquier partido político. Él tiene 20 años de andar con experiencia internacional en campañas políticas de varios políticos en Latinoamérica e incluso en Estados Unidos. Lo que él se ganó, me lo dijo ayer por un chat porque le hice una entrevista le estoy haciendo una entrevista precisamente para culturacr.net, para el periódico cr.com, y en la que él plantea que en realidad toda esa cantidad se da por los premios. Nadie esperaba, es decir, cuando él llega, Luis Guillermo Solís está con una intención de voto del 3%, y él empieza a generar y a producir una estrategia, incluso ya desde noviembre ya él dejó ciertas líneas y él llega en diciembre, principios de diciembre, y esa estrategia, así como él me lo explica, tenía premios. Si usted quedaba, si él no ganaba, si Luis Guillermo Solís no ganaba, él se hubiera quedado con una cantidad exigua que daba simplemente como para estos meses de trabajo, pero él tenía premios como se los dan a un director técnico de un partido de fútbol. Si usted pasa a la segunda ronda y si en la segunda ronda está de primero o está de segundo, usted gana tanto y usted gana tanto. Y él no solamente ganó en primera ronda, sino que llegó de primero y ganó en segunda ronda y hizo presidente. Y entonces, además, si ganaba un porcentaje de los votos, también tenía 8. E incluso había un premio si lograba mejorar el abstencionismo. Ese no lo logró. Es decir, bueno, si usted hace un contrato en esos términos, yo creo que tiene sentido y es un contrato legal que firmó el Comité Ejecutivo del Partido Acción Ciudadana. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a hacer una pausa, Giovanni, para llevarnos a su tercer bloque. Ya casi continuamos con el tema de don Iván Barrantes. Ya volvemos a Materia Gris. Continuamos aquí en Materia Gris con el compañero Antonio Ortega y con Giovanni de Bruce. Ese es el tercer bloque del primer programa que hacemos sobre los 100 días del gobierno de Luis Guillermo Solís. Vamos a cerrar este programa con 2 temas, me parecen temas bastante peculiares, como por ejemplo el de don Otón Solís. Es el líder del PAG, el líder histórico, el fundador. Estuvo 3 campañas, no logró la presidencia, sin embargo en este momento está en la Asamblea Legislativa junto con otras figuras también importantes como Epsi Campbell. ¿Qué papel juega el señor Solís en el circo mediático, digamos, de la administración? Don Otón siempre ha sido un alma libre, una persona con criterio amplio y criterio propio, y es el fundador del partido y es una persona que se le merece respeto. Hay que entender varias cosas, Martín. El Partido Acción Ciudadana no tiene una sola línea. El Partido Acción Ciudadana, como lo vimos la vez pasada, es bastante plural. Es un partido que tiene varias orientaciones en su pensamiento y viene varias tendencias. La gente ahora se alarma de repente porque el Partido Acción Ciudadana está en apariencia en crisis y está dividido. Pero vamos a ver, es decir, si usted va a Liberación Nacional y a la Unidad Social Cristiana y a cualquier partido político natural, normal, tienen sus tendencias. Incluso yo creo que hasta el Frente Amplio también tiene sus grupos y sus tendencias y sus divisiones internas, y hay gente que defiende a Arguedas, por ejemplo, y hay gente que no está con Arguedas, así como hay gente que está con Víctor Morales y hay gente que no está con Víctor Morales, y ese ha sido el parteaguas, ¿verdad? Estos 2 diputados en realidad en estos 2 partidos han sido la piedra en el zapato, la dificultad, pero es normal, es parte del proceso de la interacción de un partido. Me preocuparía a mí que el Partido Acción Ciudadana, don Otón, llegara y dijera, esto es lo que hay que hacer, y todo el mundo va como ovejas al redil y todos a votar lo que dice el jefe de acuerdo con intereses creados, ¿no? Aquí hay pensamiento, hay deliberación, hay una dialéctica política elemental que es saludable para cualquier democracia. Hay una crítica interna, ¿verdad? Eso es algo interesante, que la misma bancada del PAC, empezando gobierno del PAC, se abre, digamos, y dice, no, nosotros somos transparentes, aquí se investiga todo, pueden venir, pregúntenme, dijo Luis Guillermo Solís, búsquenme, hay una apertura total, y eso ha dado pie pues, a que hayan conflictos internos. Desde el punto de vista del Frente Amplio, ¿cómo analizaría usted esto? Sí, efectivamente, y por lo menos en eso hay que ver a la figura de Otón Solís, sin duda como el líder histórico que ahora está en la Asamblea Legislativa, que tiene toda la palestra pública a su favor, y que sin duda podemos deducir que debe ser el canalizador de muchos militantes del PAC hacia las quejas que hay
con respecto al gobierno, con respecto a los ministerios, con respecto a los mismos diputados, entre los mismos diputados. Es una figura que sin duda le tienen que llegar muchas quejas, le tienen que llegar muchas ideas. Es una figura que sí, es polémica y tiene que sentir, al igual que muchos militantes del PAC, una enorme frustración al ver cómo se están ejecutando ciertas cosas con respecto al gobierno de Luis Guillermo. Por ejemplo, y por qué nosotros nos podemos dividir con respecto a esas diversidades de pensamiento. El problema es que, es decir, por lo menos en el Frente Amplio tenemos una diversidad de pensamiento, de tendencias, pero bajo una ideología de Frente Amplio, una casa común de izquierda democrática. El problema, y es que es esa dialéctica que se está dando dentro del PAC, que siempre ha estado en su Asamblea Nacional, que siempre ha estado en su bancada, pero ahora le tocó gobernar. ¿Y qué significa que ahora le tocó gobernar? Que ahora tienen gente de derecha, gente de izquierda, gente neoliberal, haciendo políticas públicas. Sí. Entonces eso, más que diversidad, eso es falta de claridad, porque es decir, la ética como tal no es una ideología, es un valor. Es un valor. Otón Solís ha agarrado por años la bandera de la ética sobre otras cosas. Sobre la forma en que lo hace, porque Giovanni, las declaraciones de Iván Barrantes con respecto a Otón Solís son muy fuertes, algunos dirían pasadas de tono. ¿Qué opinión le merece a usted que se diga que el que quiere...? Iván Barrantes no es un miembro del PAC, sí, ni lo ha sido. O sea, Iván Barrantes es un contratista externo que una campaña de un partido político trajo, contrató con ciertas condiciones y ahora él se desliga del gobierno y se desliga del partido porque él nunca ha sido del partido. Pero en el caso o sea, de lo no que se dijo, le puede asociar al partido directamente porque no lo asociamos al partido por sus es un declaraciones. dirigente, es un contratista. Sí. Bueno, lo que se dice de Luis Guillermo, de que está buscando un poquito de fama, de que es un lobo viejo, como un señor cascarrabias que está ahí detrás. Bueno, es que hay muchos cascarrabias en la historia de este país que siempre han dicho lo que piensan y que han sido consecuentes y coherentes con lo que piensan y con lo que hacen. Yo creo que don Otón es una de esas personas, como lo fue don Beto Cañas, como lo fue, es decir, José Figueres Ferrer, como lo han sido varios líderes, Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde y varios líderes y políticos de este país que son importantes y que han pasado y que están pasando a la historia por haber fundado partidos, por haberse desempeñado en partidos políticos. ¿Por qué tanto le beneficia esto al gobierno? Que haya una persona interna del mismo partido oficialista que esté en una pugna, ¿verdad? Y más con una cuestión tan es que yo creo que hay transparencia, Martín, es decir, es un partido transparente, es un partido abierto, la gente puede ver lo que pasa en esa casa adentro. Usted va a Liberación o va a otros partidos y aquello es hermético, ahí hay que tocar y dar 3 claves para poder ingresar diferentes, la clave que le dio tal, la clave que le dio el otro y el otro. Entonces, desde ese punto de vista, es decir, ¿qué es lo que quería el gobierno, qué quería Costa Rica, qué querían los costarricenses? Un partido abierto, un partido honesto, transparente, gente que trabaja, que se equivoca, que hay intereses creados, que los de derecha tienen unos intereses y los de izquierda otros, que al final congenian, negocian y congenian, unos ceden, otros no ceden, y entonces por ahí se va generando un producto costarricense. Y yo creo, Luis Guillermo Solís le dice al semanario Universidad, ahora estaba leyendo el título, que lo están juzgando en 100 días como si hubiera gobernado en 3 años. Yo creo que eso todavía persiste, es decir, todavía hay vigencia de ese criterio. Hay cosas que se le endilgan a Luis Guillermo Solís o al gobierno que debió haber resuelto como si hubiera tenido el tiempo suficiente para hacerlo. Sí, no. Y no es posible. Sí, no, o sea, humanamente no es posible. Precisamente, de acuerdo con las condiciones creadas que se encuentra el gobierno, no es posible. Precisamente, Giovanni, no es posible tampoco poder abarcar todos los temas en un solo programa. El tiempo nos ha ganado la batalla. Sin embargo, en la próxima semana vamos a tener a nuestra compañera Katia Cárdenas de Medidora y vamos a estar también hablando un poquito sobre el tema. Quédense en sintonía, canal Universidad de Costa Rica, que es televisión con sentido.